Estamos grabando con Jesús Elizondo. Diputado Jesús Elizondo, una iniciativa que montaste con un propósito, el de ayudar a todos aquellos que enfrentan una situación como la que tú pasaste, montada en la experiencia, en la vivencia, y eso hace mucho ruido, porque desde el sentimiento que viviste, fijas una iniciativa pensada en ayudar. Cuéntame de ella. Bueno, Víctor, agradecerte primero la invitación de estar con tu auditorio. Como bien comentas, es una iniciativa que me toca presentar no solo como diputado, sino como víctima que en su momento fui. Te resumo el tema. Es una iniciativa para que se castigue el grooming, que es el término anglosajón. Ya en español una traducción sería el ciberacoso a menores con fines de explotación sexual, que en pocas palabras ocurre cuando un adulto con fines de ruines engaña o hackea o vaya muchas modalidades a un menor para enviar material pornográfico que luego utiliza para extorsionarlo, sea con un fin de obtener más material, sea con un fin económico o un fin de cualquier índole. Es un problema que cada vez es más común. Yo te comparto que en el 2014, más o menos, yo tenía, ¿qué será? Unos 16, 17 años, más o menos, no recuerdo el mes. Empecé a tener una extorsión de este tipo. O sea, que empiezan a escribir, oye, pues tenemos este video tuyo, queremos que hagas esto, que hagas lo otro, dinero, etcétera. Y luego te iban cumpliendo la amenaza. O sea, le iban publicando, mandando. Y estuvo la situación contenida hasta cierto punto. O sea, yo no lo hice público, no lo externé a nadie más que a mi familia más cercana, obviamente, ¿no? Como una forma de tener un apoyo de la gente en la que más confías si quieres. Eh, pero ya llegó un punto en el que ya era insostenible, porque pues ya había varias gente que lo tenía y que pues, ya no sabías quién extorsiona, y unos por dinero, otros por otras cosas. Y en 2019, en mayo del 19, lo hice público. O sea, lo publiqué en mis redes y además presenté una denuncia en la fiscalía. O sea, inmediatamente salió en algunos medios y dejé ese precedente. O sea, que, oye, ¿sabes qué? Esto pasó, estuvo así y no me dejé extorsionar, ¿no? Al pasar de los años, bueno, para esto importante mencionar a la audiencia, desde que ocurrió mi primera extorsión yo ya estaba en política. Yo empecé a participar en política en 2013 como activista juvenil, ¿no? En el 19 ya estaba trabajando como consultor político, viajaba mucho. Y pasa el tiempo y pues no les quiero aburrir con mi carrera política o mi historia, pero ahora soy diputado. Obviamente fue un tema que desde que quise ser candidato y ya como candidato pues estuvo con algún golpeteo, pero pues no fue algo que afectara políticamente o socialmente. Prueba de ello es que sí fui candidato y que gané y que hoy soy diputado. Entonces, para mí como ahora un representante popular es importante atender este tema no solo por mí, por un tema mío de afrontarlo, sino más bien por un tema de poder hacerle justicia a muchas víctimas menores de edad actualmente y sobre todo prevenir que se repita en el futuro con otros y otras. Yo te comparto también que no es un tema tan raro como algunos piensan. Eh, Pasa más de lo que muchos piensan. De hecho, digo, no puedo decir nombres, pero yo tengo amigos, compañeros de la política, también de mi edad, o un poco más grandes o más chicos, de otros estados de la República y ¿qué les ha pasado? Inclusive me han escrito, ¿no? Por eso, ¿no? Y a muchos no lo dicen o no lo hacen por miedo al que dirán o el escarnio social. Eh, en el caso de las figuras públicas, pues son los casos que se conocen, ¿no? Artistas, deportistas, políticos, etcétera. Eh, Mucho de la parte privada, pues no se conoce, porque pues no hay una necesidad de estarlo diciendo. Pero pues igual hay un escarnio social en su entorno. Y puede llegar a ser tan grave que puede desencadenarse inclusive en quitarse la vida. Pasó hace poco en Estados Unidos, en Florida, si mal no me equivoco, un caso de un muchacho que igual fue una extorsión, ahí fue solamente un tema económico,
y se terminó quitándose la vida, no aguantó. No nos vayamos tan lejos. En el municipio de San Pedro, al revelar unos videos de un acto sexual entre una chica y un perro, la chica terminó por suicidarse. Sí, es cierto, ya no. Sí, hay casos que son distintos pero comunes. Yo les cuento la idea de esta iniciativa. Ya existe en el Código Penal el delito de pornografía infantil desde toda la vida y el delito contra la intimidad personal, la famosa ley Olimpia. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque la ley Olimpia de origen, los delitos contra la intimidad personal, pues no aplican en estos casos necesariamente porque su origen es, sí, la difusión del material, pero parten de un abuso de confianza entre dos personas que tenían una relación, etcétera. Acá no, acá pues es una extorsión, o sea, es el elemento de extorsión y que es aún menor lo que lo hace diferente. Por eso proponemos que haya un agravante en el delito de pornografía infantil, un agravante en el delito de delito contra la intimidad y muy importante también, otra iniciativa, modificar la ley de protección a niños, niñas y adolescentes para que la autoridad haga labores de prevención y de concientización sobre los riesgos del Internet y cómo atender y proteger a las víctimas, sobre todo cómo el Estado puede dar con las y los responsables. Hoy en México, lamentablemente, aunque sea policía cibernética, sí hay unidades de inteligencia en casi todas las fiscalías del país en materia digital, pues la verdad es que están sobrepasadas. Y yo entiendo y es muy natural, oye, pues si tienes la capacidad del día de investigar 1, 2, 3 casos, pues le tienes que dar prioridad, aunque se escuche feo, pues a los secuestros, a las desapariciones, las cosas que las horas, los segundos son oro, ¿no? Y las otras cosas de extorsiones, temas así, pues lamentablemente terminan muchas veces en un cajón. Entonces yo creo que ahí es importante hablar de esa capacidad del Estado que tiene que tener para que las víctimas se atrevan a denunciar. O sea, sino que, o sea, que no solo se sientan exhibidas, sino sientan más bien que van a poder ser apoyadas. Diputado, y en esta iniciativa lo que se busca es modificar algún artículo de la ley o adicionar. Son dos modificaciones a dos artículos del Código Penal, que son estos dos delitos. Son diferentes artículos, depende si es el Código Penal local o federal. Y además es las modificaciones a la Ley de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Esto como un primer paso. Obviamente la idea más adelante pues, es buscar que haya también políticas públicas, o sea, que el gobierno haga su labor y la fiscalía también para aumentar la capacidad de defender a las víctimas. Yo lo platico desde mi experiencia porque creo que es importante hacerlo, ¿no? O sea, creo que es importante pues hablar de un caso oye, pues una persona que le pasó, que sigue con su vida perfectamente bien y una vida pública y que lejos de ser un tema que tengas escondido, que tengas guardado, pues al contrario, pues tienes que afrontarlo y tienes que entrarle, ¿no? Y ahí hay un tema interesante que vale la pena mencionar, y seguro tú lo has visto en muchas entrevistas y casos que has visto con los años. Muchas veces la gente mete todos los delitos sexuales en un cajón, Así es. y más los que son digitales, de tal forma que muchas veces cuando pasa, de volada etiquetan al que está ahí como el malo, ¿no? O sea, prejuzgas a la persona cuando en realidad lo está revictimizando y no sabes lo que hay detrás, si hubo una extorsión, si hubo una manipulación, vaya, la historia que hay detrás de eso, ¿no? De Y hecho, diputado, dicho sea de paso, y no estás para saberlo, pero yo soy una víctima de ese tipo de delitos. En este momento, actualmente, tenemos una persona vinculada a proceso por ese delito que se cometió contra mi familia, con la intención de callar al periodista. Y es un funcionario público que cometió ese delito. órale, pues ahí está, otro caso. Te Y quería preguntar, ¿es específicamente protegerá o está encaminada a proteger niños o la ley se amplía para niños y adultos? esta solo es para menores de edad. ¿Por qué solo es para menores de edad? Porque el grooming, o sea, como delito, que es la situación que me pasó, tiene que ver con esta extorsión a menores que están en una situación de vulnerabilidad. Ya lo que son mayores de edad, lo que ya hay existente, tanto en la ley Olimpia como en el delito ya de extorsión,
es suficiente para poderlo perseguir hasta el momento. Sí sería importante tal vez revisar qué más se pudiese ampliar por la misma dinámica de extorsión. Hay una ley que anunció la presidenta que se va a hacer, que es una nueva ley nacional contra la extorsión, que no es solo extorsiones como la tuya y la mía, digitales y en temas sexuales, pero también son extorsiones de todo tipo, ¿no? De negocios, de lo que sea. Y creo que es importante justo que nosotros alcemos la voz para pedir que se incluyan este tipo de situaciones, porque no, o sea, una cosa es el delito y de que alguien lo está reenviando y lo tenga en su celular, el caso mío o el caso tuyo, que es pornografía infantil, aunque no es pornografía infantil, eso es indistinto, es un delito, eso es una cosa, pero el otro es el acto de la extorsión, Claro. que esa es otra cosa y que también se tiene que castigar fuertemente. Yo pues comparto el sentimiento, o sea, al final a veces era por dinero, otra vez por una cuestión política, no hagas esto o hagas lo otro. Y yo creo que uno en un actuar público, y seguro tú como periodista no me dejas mentir, pues la libertad es lo más importante. Claro. En tu caso la libertad de poder expresarte, poder opinar, poder criticar, poder señalar, y para un político es igual, o sea, la libertad, y más un diputado, que soy un vocero, un representante del pueblo, pues imagínate estar con el miedo de que, ay, me van a sacar esto, me van a golpear con esto. No, al contrario, pobre el que se atreva, porque pues yo con más ganas voy a seguir haciendo lo que hago. En tu caso, como representante de una bancada que aún no tiene una mayoría en el Congreso, ¿crees contar con el apoyo del resto de tus compañeros de las diferentes bancadas para impulsar esta iniciativa? Sí, mira, justamente cuando la presento, yo casi nunca les pido a los compañeros que se suscriban antes de presentarlas. La verdad es que como presento tantas cosas, todas las semanas presento una o dos, pero en esta, como si es un tema importante, que además iba a subir a tribuna, no lo presenté en la oficialía, sí hice la labor de preguntarle a los demás. Se suscribieron, obviamente, los diputados de mi bancada, diputados del PRI, la compañera diputada del PT, diputados de MC. El único que no se suscribió fue el partido del PAN. Sé que ellos tienen su propia propuesta, cosa que está bien, es válido, vamos a buscar juntarlas ambas, ¿no? Y la compañera del Verde no estaba físicamente, pero sé que apoya la propuesta, también me comentó. Entonces yo sí veo que hay voluntad política de sacarlo, y más porque pues hay un compañero diputado que es víctima y que les puede decir, oye, pues hay esta necesidad, hay esta situación, y que además digo, fíjate que ya ahora que vaya, ya era público, pero ahora que lo estoy socializando tanto, me he sorprendido la cantidad de gente que me ha buscado, inclusive de política, que así como tú me dices, oye, pues tengo una sobrina, una hija, un hijo, inclusive propios de casos, ¿no? Que han tenido situaciones similares en distintas modalidades y de distinto desenlace, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante como sociedad que busquemos que sí se castigue por un lado, pero más que la parte de punitiva, la parte social de entender a las víctimas, no revictimizarlos, no satanizar el tema tampoco, porque luego nosotros entramos en esas dinámicas de prejuzgar a la gente. Así es. Y más cuando pues, son actos que por eso hay que ver cada caso, pues que no estás haciendo nada ilegal, nada inmoral, nada malo. Claro. Al final la intimidad, la sexualidad de cada quien debe ser un tema privado. Y es un asunto biológico. Exacto. Y si alguien atenta contra eso, pues debe haber una consecuencia. Pero no debe haber una consecuencia social contra la víctima, ¿no? Claro. Y eso pues no es un tema de ley, es un tema también que como sociedad tenemos que trabajar. Y entonces yo también aprovecho el espacio para invitar a todas y todos los que han vivido esta situación en distintas modalidades, tipo perpetradores, desenlaces, pues a que denuncien. ¿Dónde te pueden localizar? En mis redes sociales, como Jesús Elizondo S, en Instagram, Jesús Elizondo en Facebook, les dejo mi WhatsApp, ese es el mío, de hecho medio Guadalupe lo tiene, es 81 15 28 49 80. Pueden escribirme para un tema de denuncia, también pueden buscarme si quieren hablar con alguien. Me ha tocado gente que me ha buscado, oye, pues quiero hablar contigo, fíjate que también me pasó, etcétera, inclusive compañeros de la política. Entonces, pues yo estoy abierto a escuchar, a canalizar. Obviamente es el inicio de un proceso legislativo de que se aprueben cosas en este sentido y acciones que se van a tener que tomar no solo en Nuevo León, en otros estados, ¿no? Y va a ser importante que se sumen
otras víctimas, ¿no? O sea, que no quiero que parezca como que lo quiero hacer solo porque yo fui un afectado. O sea, realmente es un problema que hay en la sociedad que, como bien sabes, queda en la impunidad. O sea, si no queda en la impunidad, no habría necesidad de estar presentando algo, ¿verdad? Así es. Ese es el origen de las cosas, que como no hay justicia, tenemos que hacer algo. Y ahí es donde es importante que se sume más gente que también ha sufrido para tener su visión, su opinión, su vivencia y puedan acompañar el proceso de crear esta ley, crear estas políticas, modificar el Código Penal para que se castigue, pero más que se castigue, que se le dé justicia a la víctima, ¿no? Porque hay muchas veces que hay cosas que en el papel se castigan o se castigarían, tú seguro lo has visto, pero a la hora de vincularlo al proceso y a la hora de dar con los culpables, si no están en el país, si no están en el Estado, Sí, o sea, no es fácil. Y ejemplos hay, pues ahorita dimos un ejemplo de Estados Unidos, pero te puedes ir a Europa, te puedes ir a otros lados, y hay ya políticas, leyes que protegen a la víctima. sin duda alguna. Es una iniciativa interesante que vamos a estar vigilando a ver qué termina y no ser malos, mantenernos al tanto de que venga en esta conclusión del debate, si es que se genera el debate y si se aprueba, pues vamos a la invitación para Sí, ver. y a las mesas de trabajo también que nos compartas tu vivencia, ¿no? Porque Claro. es importante y que nos escucha un periodista, un político que lo hacemos público y decimos, oye, pues aquí estamos, hacemos nuestro trabajo y hasta con más empuje y ganas, porque uno nunca debe dejarse extorsionar, ¿no? Así es. En el momento en el que tienes algo que te detiene en tu actuar, algo indebido, dejas de ser útil para la sociedad. Yo lo veo con algunos políticos, no quiero comparar, pero pasa, que robaron o hicieron una ilegalidad y la auditoría o una fiscalía los tiene con el expediente y no pueden subirse a hablar, criticar. Entonces, ¿para qué los quieres? Y mismo caso con un periodista, pues si hay una en particular que tiene algo de él, pues él es víctima o es su captor, ¿no? Así es. Y al tú hacerlo público, al tú afrontarlo, no solo tienes libertad, sino además ganas una credibilidad también. Y yo creo que ahí es donde las víctimas tienen que acercarse y decir, pues yo también me pasó y no pasa nada y vamos para adelante y que se castigue, que es lo más importante. Así es. Agradezco bastante el tiempo dado su selección. Al contrario, mi estimado Víctor Vadillo, saludos a ti y a todo tu auditorio. Gracias por la invitación.